Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Hola, muy buenas nuevamente. Una especial dedicación queremos hacer en este programa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludamos a las mujeres que en todos los rincones del mundo se preparan para realizar manifestaciones callejeras, eventos culturales y diversos actos de conmemoración. Recordemos que esta fecha tiene un carácter profundamente reivindicativo. Nació de las luchas de mujeres obreras organizadas que reclamaban mejores condiciones de trabajo. Luchas que fueron violentamente reprimidas. Hablamos de luchas iniciadas hace un poco más de 150 años. Desde aquellos tiempos, mediante huelgas y movilizaciones, las mujeres han conquistado derechos que se les negaban, pero aún faltan muchos. Siguen siendo discriminadas por ser mujeres y violentadas. El 8 de marzo estuvo durante muchos años circunscrito al movimiento sindical, a las izquierdas en general y a los movimientos populares más politizados. Esto ha cambiado un poco. Por un lado, la conversión de la fecha o el intento de convertirla por parte de comerciantes, empresarios y gobiernos solo en el Día de la Mujer, buscando su despolitización y su comercialización, sin ningún contenido ni memoria histórica. Pero igualmente, el carácter reivindicativo del 8 de marzo ha sido asumido por colectivos y movimientos de mujeres de diferentes sectores sociales que identifican la lucha feminista como parte de las luchas por los derechos laborales, políticos, sexuales y contra el patriarcado y contra la violencia machista. Y en ese centro está la conmemoración del 8 de marzo. Es muy valiosa la amplitud que adquiere esta fecha, manteniendo su carácter transformador y rupturista en el espíritu de la huelga general feminista de 2018, que colocó a los movimientos feministas en un papel muy protagónico en la lucha de la humanidad por un mundo diferente a este espantoso y desastroso y violento mundo que estamos soportando. Estamos en Suenan Timbres con la periodista del semanario Voz, Ana María Margoliner, quien comparte en este programa sus apreciaciones sobre este 8 de marzo. Ana María, muchas gracias por estar aquí en Suenan Timbres. Bueno, un saludo a todos y todas que nos están escuchando en este momento y muchas gracias por la invitación a este espacio el día de hoy. Bueno, Ana María es una periodista bastante joven, por lo tanto, para nosotros es muy importante su opinión de cómo las nuevas generaciones ven, asumen, celebran y preparan esta conmemoración. ¿Cómo ves tú el 8 de marzo?
Bueno, el 8 de marzo, primero en lo personal, siempre ha sido como un día muy importante porque es justo cerca a mi cumpleaños, entonces es como primero el reconocerte como mujer y luego celebrar la vida, así lo he asumido siempre. Y creo que, digamos, como de formación política me he dado cuenta, primero, que cuando tú estás inmersa, digamos, en un nicho social normal, hegemónico, te acostumbras que el Día de la Mujer empieza siendo como recibir una flor, un día en que tus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, etcétera, te dicen feliz día y se portan relativamente bien con respecto a los demás días. Y luego tú te preguntas por qué existe esta conmemoración. En mi camino también como historiadora ha sido reconocer cómo las mujeres, más allá de este día específico que nos recuerda esas luchas, cómo las mujeres se han reivindicado a lo largo pues de la historia contemporánea. Reconocer que desde la revolución industrial, la aparición pues de las fábricas, los cambios del medio económico en ese momento, pues también genera un nuevo sujeto político y cómo las mujeres se reconocen dentro de ese nuevo mundo, dentro de ese nuevo estatus, tanto digamos político, que es como buscar el reconocimiento para ser ciudadanas dentro del Estado, y segundo también reclamar unas condiciones laborales dignas. Entonces creo que, como lo mencionabas ahorita, es muy importante que esta reivindicación no quede vacía. Veo que de alguna forma, unos años atrás, estos días, estas fechas, como el Día de la Mujer, por ejemplo, o como tantos otros que son resultado de las luchas de los y las trabajadoras, han sido cooptados también de alguna forma pues por el modelo neoliberal. Entonces lo que se termina convirtiendo es que sea un día para que las personas gasten más y se les olvide realmente cuál es el trasfondo político de por qué las mujeres salimos a las calles. Y por otro lado tenemos pues estas mujeres, estas organizaciones sociales populares que lo que hacen es mantener vivo de alguna forma ese legado de reivindicación política que al final del día es lo que nos convoca a las calles desde hace muchos años. Yo me acuerdo de, digamos, hace 30 años, 40, el 8 de marzo, pues habían manifestaciones, pero como lo decía al inicio, eran sectores muy politizados del movimiento sindical y de las izquierdas. Y los grandes medios no le paraban bolas a esta fecha, no se hablaba del 8 de marzo, ni registraban las manifestaciones. Pero en los últimos años ya le pararon bolas. Yo pienso que dijeron, bueno, esto es un buen mercado para vender flores, para que se vendan en los restaurantes, para que se venda ropa, perfume, para los regalos, bueno, una fiesta, comercializarla, ¿no? Y la implementación del mercantilismo, ¿no? Y del consumismo. Pero luego viene, creo yo, un despertar, digamos, y un resurgimiento del movimiento de las mujeres, de las organizaciones feministas, y entonces coge mucha fuerza. Yo me acuerdo, por ejemplo, la huelga feminista en España fue muy fuerte. La huelga feminista estaba convirtiendo en algunos países casi como una vanguardia de la lucha contra el capitalismo. Sí, bueno, la mujer específicamente, y creo que todos estos grupos sociales que han sido catalogados como minorías, que en realidad no somos minorías, como también pues el colectivo LGTBIQA+, por ejemplo, pues son un sujeto político muy fuerte dentro de esta dinámica capitalista. Y creo que de alguna forma precisamente esta estrategia de comercializar en estos días de reivindicación viene más que el hecho de vender más por de alguna manera normalizar estas fechas y que la gente se despolitice. Entonces es como que de alguna forma esta conciencia debería llegar un poco más profunda porque precisamente al movilizar estas masas en pro, digamos por ejemplo las mujeres en pro como de una lucha anticapitalista que en realidad termina siendo como una lucha que realmente busca reivindicar los derechos. Lo digo porque de alguna manera, y pues bueno, como que muchas escritoras a lo largo del tiempo también han mencionado que, por ejemplo Virginia Woolf, que los derechos de la mujer en algún momento pues tienen que seguir siendo defendidos porque no es algo que nosotras tengamos adquirido como tal,
O sea, el hecho que hoy en día podamos votar o que podamos participar en política, que podamos salir a la calle a trabajar, pues es algo que se tiene que mantener. Y creo que un poco ante la avanzada del neofascismo, por ejemplo, con Milei en cabeza, digamos, aquí en Latinoamérica como una de las figuras más visibles, pues nos muestran una clara amenaza a esos derechos. De alguna manera, ese afán de despolitizar como estos eventos precisamente se traduce en que no haya una coherencia, no haya como una coordinación realmente efectiva en términos políticos que permitan hacerle un frente a este neofascismo. Sin embargo, pues no quiero ser como tan pesimista en ese sentido, porque sí creo que últimamente, en especial, digamos, en el ámbito de Latinoamérica, en Colombia, desde el 2019 que empiezan ese despertar político en Chile, en México, en Argentina, incluso aquí mismo en Colombia con toda la serie de paros que hubo, se traduce también como en visibilizar cuáles son esas problemáticas que tenemos las mujeres en la actualidad. Entonces creo que de alguna forma es importante que no solamente se desligue un poco como de esta comercialización del día o como de esta despolitización, sino que también las mujeres actuemos en concordancia, no solamente con mantener los derechos que ya tenemos, sino con buscar realmente una equidad, que eso es algo que todavía es inexistente. Si los vemos, por ejemplo, en términos de trabajo, las mujeres sigue siendo muy común que ganemos menos que los hombres, incluso en el mismo puesto, en el mismo empleo y demás. Entonces, creo que es un llamado también de alguna forma como a entender cuál es la coyuntura actual y no solamente quedarnos con un discurso que digamos esté como basado en las luchas anteriores, en las diferentes olas del feminismo, sino que también comprendamos cuál es nuestra realidad actual. Y eso implica, por ejemplo, también, digamos, en el caso de Bogotá, que es algo que quisiera mencionar en este espacio, y que creo que es una problemática que tenemos todas las mujeres a nivel mundial, es la inseguridad a la hora de salir a la calle. Entonces, tú no puedes meterte en un Transmilenio, pues que es el medio de transporte de acá de la ciudad, o en un bus, o bueno, en un sistema en general de transporte público, sin pensar en qué momento me va a pasar algo, ¿no? Entonces creo que estas fechas precisamente nos sirven como para reflexionar alrededor de eso y ver qué acciones políticas tomamos en pro de, porque creo que es muy triste decirlo, pero todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, y es muy difícil si nos quedamos calladas poder conseguir que de alguna forma esto logre cambiar realmente. Creo que sí se ha avanzado mucho y considero también que todos los avances han sido gracias a los movimientos populares de mujeres que siguen en pie de lucha por esos derechos. Hay una cosa que en temas de coyuntura, ¿no? Hablabas del tema de América Latina, de la ofensiva de Milei ligada a toda la ofensiva internacional del fascismo, todo este tema de la guerra, la derechización. Pero hay un tema que es interesante conocer, que se conozca, cuál es la perspectiva, la mirada de las mujeres en Colombia, cuáles son las consignas hoy en día en el marco del gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, de Francia Márquez, pues un gobierno que en medio de muchas dificultades, contradicciones, etcétera, pues viene avanzando con transformaciones muy importantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones hoy de este gobierno con todas sus complejidades e incluso con los señalamientos de las debilidades frente al tema feminista que tiene el presidente Petro? Bueno, yo creo que la lucha feminista es algo que trasciende más allá de lo político a lo cultural. En ese sentido es una estructura que muchas veces es más difícil de movilizar que lo político, que es lo cotidiano. Entonces creo que, bueno, en primer lugar, cuando una decide militar en una estructura política de izquierdas, en general se va a encontrar con muchos micromachismos o machismos, porque están arraigados en general en nuestro acervo cultural, y eso es algo que no es porque tú tengas un carnet de estar en un movimiento de izquierda o porque te identifiques con esa ideología política, ya vas a dejar de ejercer ciertos patrones de violencia contra las mujeres, que incluso una misma puede incurrir en eso. Entonces creo que primero es también entender que esto es un proceso de formación constante para todos y todas, quienes estamos buscando un mundo diferente o quienes estamos buscando de alguna forma poder entender que la equidad es posible.
En ese sentido, pues el gobierno tiene muchas contradicciones, como lo mencionas efectivamente, y creo que muchas de las reivindicaciones que en este momento se están llevando a cabo, que se están procurando mostrar en el marco de este gobierno que nos ha permitido de una forma u otra habitar las calles, incluso con un poco más de seguridad en términos, por ejemplo, de manifestaciones políticas, que afortunadamente en estos últimos años no ha habido nadie que haya sido violentado por las fuerzas institucionales como el ESMAD o como la policía en nuestras marchas y reivindicaciones. Creo que pues más allá de eso es primero pues para la coyuntura actual de este año el reconocimiento a las madres buscadoras a partir de los hallazgos en la Escombrera en Medellín, pues que es como un lugar, una fosa común básicamente, en la cual han sido hallados varios de los cuerpos de las personas que fueron torturadas y asesinadas en el marco de la Operación Orión hace varios años ya, y cuyas madres siempre reclamaron que esos cuerpos estaban allí. En un primer lugar es eso, porque ha sido como primero saber que de alguna forma, como la frase eslogan que ha surgido a partir de esto, que es las cuchas tienen razón, efectivamente las madres tenían razón, esos cuerpos estaban allí. Y es un llamado que hacemos todas las mujeres como empatía hacia ese hecho que ocurrió y hacia todas las personas dadas por desaparecidas en este momento. Y en segundo lugar es el reclamo también por la seguridad. Específicamente, pues como les comentaba ahorita, en la ciudad de Bogotá pues se han recibido un incremento, se ha notado un incremento en la inseguridad para las mujeres en las calles, y es algo que se está reclamando precisamente al gobierno actual, porque por más que una de sus banderas políticas fue Bogotá camina segura con las mujeres no caminamos seguras. Estamos hablando de reclamos al alcalde Galán de la ciudad de Bogotá. Exactamente, sí, porque pues bueno, es un alcalde que lleva creo que ya un año larguito ahorita en el poder, y hemos notado pues en un primer lugar que efectivamente la inseguridad ha subido bastante. Los policías ahorita se están encargando de que la gente no evada el pago del transporte público, pero en realidad no están haciendo nada más adentro. Hay muchos hombres que han incurrido en muchas faltas, digamos, contra las mujeres de abuso en el sistema de transporte, y ahí sí no aparecen. Entonces es reclamar un poco cuáles son las políticas reales hacia nosotras y cuáles son las garantías que tenemos para poder estar seguras en las calles en este momento. Por otro lado, y creo que ya es esto como un llamado también que se está haciendo a preservar como los avances que han habido hasta el momento en el gobierno, en términos de las reformas y en términos también de las legislaciones que han salido a favor de las mujeres, que era algo que antes no ocurría, como por ejemplo el reconocimiento de la labor de las trabajadoras domésticas como tal, como un oficio, como una labor que merece ser retribuida y que tenga el salario que se merece, y que también tengan como las condiciones dignas para permanecer con sus familias y que no se terminen convirtiendo pues como en un nuevo modelo incluso de esclavitud, podríamos decir. Entonces creo que esas son como algunas de las reivindicaciones que estamos en este momento como reclamando, pero en los territorios también hay muchas más. Pensemos, por ejemplo, en las diferentes problemáticas que han habido con las disidencias o con los grupos que continúan al margen de la ley, como los paramilitares incluso, cuya frente, digamos, también ha sido la violencia contra las mujeres históricamente acá en el país. Entonces es como reclamar de alguna forma también esa unidad que permita llegar a la paz, que es como uno de los grandes anhelos que tenemos en este momento. Ana María, muchas gracias. No, muchas gracias. Espero volver a estos micrófonos por acá para seguir discutiendo al respecto. Bueno, y nos vemos este sábado 8 de marzo en las calles. Las ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Ángela James Fuentes, Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
Celebramos el cumpleaños de Gabriel García Márquez, quien naciera el 6 de marzo de 1927 en el pueblo de Aracataca, departamento de Magdalena, departamento de la costa Caribe, en el entorno de la zona bananera donde se perpetró en 1928 la masacre de las bananeras, un hecho histórico que años después impresionó muchísimo al joven García Márquez, que lo llevó incluso a decir que él había nacido en 1928. En homenaje al cumple de García Márquez, les compartimos la audición de su cuento escrito en 1968, El ahogado más hermoso del mundo. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 6 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desencamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la acatadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderío, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad.
Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que había tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer nada en toda su vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado el ahogado con menos pasión que compasión, suspiró: «Tiene cara de llamarse Esteban». Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse por los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: «Siéntese aquí, Esteban, hágame el favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: «No se preocupe, señora, así estoy bien», con los talones en carne viva y las espaldas escaladas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. «No se preocupe, señora, así estoy bien», solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían «No te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café», eran los mismos que después susurraban: «Ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso». Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se le abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que él fue el hombre más desválido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. «Bendito sea Dios», suspiraron, «es nuestro». Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer.
Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se le ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si muchos estorperoles y calderetas que llevar encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de 7 mecinos y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse en serio. Me hubiera amarrado yo mismo una áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas sí se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas.
Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados para que los amaneceres de los años venideros, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá es el pueblo de Esteban. Ellas danzan solas. Es una canción compuesta por el músico y compositor inglés Sting. Es una metáfora referida al luto de las mujeres chilenas que danzaban solas la cueca, la danza nacional de Chile. Bailaban solas, con las fotos en sus manos de sus esposos, hermanos o hijos desaparecidos a manos de la dictadura de Augusto Pinochet. Al caer Pinochet, Amnistía Internacional organizó un gran concierto de solidaridad con las víctimas de la dictadura, concierto que fue apoyado con mucha fuerza por el cantante, promocionándolo, ayudando a buscar otros artistas y por supuesto haciendo de la canción Ellas no danzan solas el centro de su actuación. La canción se convertiría en un símbolo de la lucha de las mujeres víctimas de las violencias de las dictaduras y gobiernos represivos de toda América Latina. Porque están aquí danzando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad.
silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres. Un día cantaremos al danzar. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres. Un día cantaremos al danzar. Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad.